Sebastián había alcanzado el tipo de éxito que muchas personas solo podían soñar. A sus 30 años, era dueño de una vasta fortuna que incluía varias empresas, una lujosa mansión a las afueras de la ciudad y una impresionante colección de autos deportivos. Desde fuera, su vida parecía perfecta: fiestas glamorosas, viajes a lugares exóticos, cenas con empresarios influyentes. Pero, dentro de su imponente mansión, el silencio reinaba, y con él, una profunda tristeza que lo carcomía por dentro. Había crecido en una familia donde el éxito y el dinero eran los únicos valores que importaban. Su padre, un frío magnate de los negocios, siempre le había enseñado que las emociones eran un signo de debilidad, y su madre, atrapada en una jaula dorada de apariencias, había sido una figura distante en su vida. Desde niño, Sebastián había aprendido a esconder sus sentimientos, a no pedir ayuda, a ser autosuficiente. Esa autosuficiencia le había llevado al éxito empresarial, pero no le había enseñado cómo llenar el vacío emocional que sentía cada día. Cada mañana, cuando despertaba en su cama de sábanas de seda, sentía el peso de una soledad que ni el dinero ni las cosas materiales podían aliviar. Se preguntaba constantemente por qué, a pesar de tenerlo todo, se sentía tan vacío. ¿De qué servía la riqueza si no tenía a nadie con quien compartirla? En su juventud, había intentado rodearse de personas, pero pronto descubrió que la mayoría solo se acercaba a él por interés. Poco a poco, había ido cerrando su corazón, temeroso de ser herido o traicionado. Un día, cansado de la rutina y con una necesidad inexplicable de alejarse de su entorno habitual, Sebastián decidió salir a caminar por la ciudad. Sin guardaespaldas ni autos de lujo, se mezcló con la multitud, buscando en la simplicidad de la vida cotidiana algo que le diera sentido. Al cruzar una plaza, algo llamó su atención. Una mujer mayor, de cabello encanecido y rostro marcado por la dureza de la vida, estaba sentada en el suelo con una manta vieja cubriendo sus hombros. Junto a ella, una joven de mirada triste, pero orgullosa, sostenía su mano. Ambas estaban claramente sin hogar, pero había algo en ellas que las distinguía. No pedían dinero ni llamaban la atención de los transeúntes, simplemente se aferraban la una a la otra, como si en esa unión encontraran su único refugio. Sebastián, que normalmente habría pasado de largo, se detuvo. Hubo algo en la escena que le tocó profundamente, algo que no podía explicar. Se acercó a ellas con cautela, tratando de no incomodarlas. ¿Están bien?, preguntó, sintiéndose torpe al decir esas palabras. Sabía que no lo estaban, pero no sabía cómo empezar la conversación. La mujer mayor, doña Isabel, lo miró con una mezcla de desconfianza y gratitud. Había conocido demasiadas decepciones en la vida como para confiar fácilmente en la bondad de un extraño, pero algo en la voz de Sebastián le hizo sentir que este joven no era como los demás. «Estamos sobreviviendo», respondió ella con un suspiro, mientras Laura, su hija, mantenía la mirada baja, evitando el contacto visual. Sebastián sintió una punzada en el corazón. Recordó el aislamiento que él mismo sentía, aunque su situación era completamente diferente. Pensó en su inmensa mansión, vacía y fría, y en cómo, a pesar de todo su dinero, no tenía a nadie que lo acompañara en su soledad. Y ahora, frente a él, estaban dos mujeres que no tenían absolutamente nada, pero que al menos se tenían la una a la otra. «No quiero entrometerme», dijo Sebastián, titubeando, «pero, si necesitan un lugar donde quedarse, tengo espacio. No está en las mejores condiciones, pero pueden quedarse en el garaje de mi casa mientras encuentran una solución». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas demasiado. Ofrecerles su garaje parecía algo extraño, pero en el fondo sabía que quería hacer algo por ellas, aunque no sabía exactamente qué. No se trataba solo de ayudarlas a ellas, sino de intentar aliviar, aunque fuera un poco, el vacío que sentía dentro. Doña Isabel y Laura intercambiaron miradas. Estaban acostumbradas a la dureza de la vida en la calle y desconfiaban de las ofertas de extraños, pero la desesperación les hizo considerar la propuesta. No tenían muchas opciones, y la forma en que Sebastián las miraba, con genuina preocupación, las convenció de que tal vez, por una vez, alguien les estaba ofreciendo una oportunidad sin esperar nada a cambio. «Aceptamos», dijo finalmente doña Isabel, con la voz quebrada por la emoción. Sebastián, sorprendido de que hubiera aceptado tan rápido, sonrió débilmente y asintió. «Pueden venir conmigo», dijo. «No es mucho, pero es seguro y privado».
No tendrán que preocuparse por la lluvia o el frío. Mientras las guiaba hacia su auto, Sebastián no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo significativo, algo que iba más allá de su propio bienestar. No sabía qué vendría después, pero en ese momento, al ver a doña Isabel y Laura a su lado, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior, iluminando su soledad con la promesa de algo más. La llegada de doña Isabel y Laura a la vida de Sebastián no fue solo un cambio en su rutina, sino una transformación silenciosa que fue envolviendo su mundo de manera sutil pero profunda. Al principio, Sebastián había pensado que su ofrecimiento sería solo temporal, una especie de ayuda pasajera, pero a medida que los días se convertían en semanas, las dos mujeres comenzaron a ocupar un lugar importante en su vida. La fría mansión, que antes había sido un monumento al lujo vacío, empezó a llenarse de pequeños destellos de calidez y vida. Laura, a pesar de la dureza de su pasado, tenía un alma creativa. Desde el primer día en que se instaló en el garaje, comenzó a adornarlo con su arte. Las paredes grises y desnudas pronto se llenaron de bocetos, pinturas y diseños que Laura creaba en sus ratos libres. Utilizaba materiales reciclados que encontraba en la ciudad y los convertía en piezas únicas. Botellas de vidrio que transformaba en lámparas coloridas, pedazos de madera que tallaba en formas abstractas y textiles que convertía en tapices artesanales. Su toque artístico dio vida al espacio de una manera que Sebastián nunca habría imaginado. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, Sebastián notó que algo había cambiado. El garaje, que solía ser un lugar frío y utilitario, ahora era una especie de refugio artístico. Curioso, entró y se encontró con Laura, arrodillada en el suelo, pintando un mural en una de las paredes. La imagen era impresionante, un campo de girasoles bajo un cielo despejado, lleno de vida y luz. «Es hermoso», dijo Sebastián, con la voz cargada de sorpresa. Laura, sin apartar la vista de su trabajo, sonrió tímidamente. «Es mi forma de agradecerte por lo que has hecho por nosotras», respondió ella, sin detenerse en su labor. «No tenemos mucho que ofrecer, pero pensé que esto podría hacer el lugar un poco más agradable». Sebastián, quien nunca había prestado atención al arte o a la belleza simple, sintió algo extraño en su pecho. Ese mural, esa explosión de color y vida en un rincón olvidado de su propiedad, le hizo ver la posibilidad de transformar no solo los espacios físicos, sino también los emocionales. Se dio cuenta de que, aunque su mansión estaba llena de lujos, carecía de alma. Laura, con su arte, le estaba dando algo que no podía comprar, una conexión con algo más grande, algo más humano. Con el tiempo, Laura comenzó a involucrarse más en la casa. Ayudaba a Sebastián a reorganizar los espacios, dándole consejos sobre cómo hacer que los salones y habitaciones fueran más acogedores. Aunque Sebastián nunca se había preocupado mucho por la decoración, empezó a disfrutar de la actividad. Trabajar con Laura le permitió conocerla mejor, y a través de ella, comenzó a ver el mundo de una manera diferente. Laura le enseñó a apreciar los pequeños detalles, a ver la belleza en lo sencillo y en lo imperfecto. Poco a poco, la fría y vacía mansión empezó a sentirse como un verdadero hogar. Por otro lado, doña Isabel, aunque mayor, era una mujer fuerte y con una sabiduría innata. Decidió tomar el rol de cuidar de la cocina, algo que le hacía sentirse útil. Sebastián, quien solía alimentarse de comidas frías o de restaurantes lujosos, ahora se encontraba disfrutando de los guisos caseros de doña Isabel, platos llenos de sabor y cariño que le recordaban lo que había perdido durante su infancia, el calor de una familia. Cada vez que llegaba del trabajo y sentía el olor de la comida casera, algo en él se suavizaba, como si por fin estuviera volviendo a casa después de años de estar perdido. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Sebastián se sentó a cenar con doña Isabel y Laura en la pequeña cocina que habían adaptado. La cena era sencilla, una sopa de verduras y pan recién horneado, pero para Sebastián fue una de las comidas más reconfortantes que había probado en su vida. El sonido de las risas suaves, las conversaciones tranquilas y el calor de la comida lo envolvieron en una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Esto es lo que se siente tener un hogar?, pensó mientras miraba a Laura reír tímidamente ante una broma que doña Isabel había hecho. Con cada día que pasaba, la relación entre Sebastián y las dos mujeres se profundizaba.
Laura, con su talento artístico y su corazón generoso, le mostraba a Sebastián un mundo nuevo, lleno de color y significado. Doña Isabel, con su sabiduría y su habilidad para crear un ambiente hogareño, le enseñaba lo que significaba cuidar de alguien y ser cuidado. A su lado, Sebastián empezó a sentir algo que no había sentido en años: el calor de una familia, una sensación que su estricta y distante crianza le había arrebatado desde niño. Sus conversaciones nocturnas con doña Isabel eran especialmente profundas. Sebastián, que siempre había visto las emociones como algo que debía ser controlado, empezó a abrirse. Hablaba de su infancia solitaria, de cómo su padre lo había moldeado para ser un hombre de negocios, pero le había negado cualquier tipo de afecto. Doña Isabel, en su forma tranquila y sabia, lo escuchaba sin juzgar, solo ofreciendo palabras de consuelo y comprensión. «El dinero puede comprar muchas cosas, Sebastián», le dijo doña Isabel una noche mientras lavaban los platos juntos, «pero nunca podrá llenar el vacío que deja la falta de amor. A veces, lo que más necesitamos en la vida no es lo que pensamos que queremos, sino lo que nos hace sentir completos». Esas palabras resonaron en Sebastián de una manera que ninguna lección de negocios o consejo empresarial había hecho antes. Comenzaba a entender que el verdadero éxito no se medía en riquezas materiales, sino en las conexiones humanas, en el amor y el cuidado que damos y recibimos. Laura y doña Isabel le estaban dando eso, y por primera vez en su vida, Sebastián se sentía agradecido por algo que no podía comprarse ni venderse. El frío y distante hombre de negocios que había sido comenzaba a desmoronarse lentamente, y en su lugar emergía alguien más humano, más completo, alguien que estaba aprendiendo lo que significaba vivir realmente. Y todo gracias a la inesperada llegada de dos mujeres que, sin tener nada, le estaban dando lo más valioso de todo: un hogar. A medida que Sebastián, doña Isabel y Laura se fueron acercando más, algo seguía pesando en el ambiente, algo que Sebastián no podía ignorar. Aunque Laura siempre mostraba una sonrisa amable y mantenía una actitud positiva, había momentos en los que su comportamiento cambiaba bruscamente. A veces se quedaba mirando por la ventana con una expresión de miedo en el rostro o se sobresaltaba ante ruidos inesperados. Sus manos temblaban de vez en cuando y evitaba salir sola de la mansión. Una tarde, después de un día aparentemente normal, Sebastián notó que Laura no había salido de su habitación en todo el día, algo inusual para ella, quien solía ser activa y entusiasta con sus proyectos artísticos. Preocupado, decidió acercarse a ella. Al abrir la puerta del garaje, encontró a Laura sentada en un rincón, abrazando sus rodillas, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «¿Laura?», preguntó suavemente, arrodillándose a su lado. «¿Estás bien? ¿Qué está pasando?». Ella levantó la vista, con los ojos rojos por el llanto, y negó con la cabeza. «No lo entiendes, Sebastián. No podemos seguir aquí, no estamos a salvo». La intensidad de sus palabras golpeó a Sebastián como una ola de frío. Nunca había visto a Laura tan vulnerable y aterrorizada. «¿De qué estás hablando?», preguntó él, con una mezcla de confusión y preocupación. Laura tomó una respiración profunda, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Miró a Sebastián a los ojos y, por primera vez, decidió abrirse por completo. Lo que siguió fue una historia oscura, una que había mantenido en silencio durante demasiado tiempo. «Raúl», empezó, su voz temblando al mencionar su nombre. «Mi exnovio, él es la razón por la que estamos en esta situación. Fue un hombre abusivo, controlaba cada aspecto de mi vida y de la de mi madre. Durante años nos mantuvo bajo su yugo, manipulándonos, abusando de nosotras psicológica y emocionalmente. Era un empresario influyente, con contactos en todos lados, y usaba su poder para asegurarse de que nunca pudiéramos escapar. Nos dejó sin hogar, pero aún nos sigue buscando. No puedo dejar de sentir su sombra sobre mí». Sebastián escuchaba en silencio, pero en su interior hervía una mezcla de ira e impotencia. No podía imaginar que la dulce y creativa Laura, que había traído tanta luz a su vida, hubiera sufrido tanto. Lo que más lo enfurecía era que Raúl, un hombre con poder e influencia, había utilizado su posición para aplastar a Laura y a su madre, dejándolas vulnerables y sin recursos. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó Sebastián, con un nudo en la garganta, aunque su tono era suave, cargado de empatía. «Podría haberte ayudado desde el principio». Laura bajó la mirada, apretando los puños. Tenía miedo.
Raúl siempre nos decía que si intentábamos escapar o pedir ayuda, haría que nuestra vida fuera aún peor. Tiene contactos en todas partes. No sé cómo, pero siempre parece estar un paso por delante. No quería ponerte en peligro, Sebastián. No quería que Raúl te lastimara a ti también. El silencio se hizo pesado entre ambos. Sebastián procesaba toda la información, pero lo que sentía con mayor claridad era la indignación. No podía permitir que este hombre siguiera aterrorizando a Laura y doña Isabel. No voy a dejar que ese hombre te lastime más, dijo Sebastián, con la voz firme y decidida. Raúl podrá tener contactos y poder, pero no más que yo. Tengo recursos y amigos que pueden protegerte a ti y a tu madre. Vamos a asegurarnos de que no te vuelva a hacer daño. Laura lo miró, sorprendida por su determinación. Pero, ¿y si él te encuentra? No quiero que te involucres en algo tan peligroso. Sebastián sonrió, pero en su sonrisa había una mezcla de confianza y desafío. Laura, he construido un imperio. Me he enfrentado a personas poderosas y peligrosas antes, pero lo que ellos no tienen es una razón para luchar. Ahora tengo una, y esa razón eres tú. Las palabras de Sebastián resonaron en el aire, creando un momento de profundo entendimiento entre ambos. Laura, quien siempre había vivido con miedo, por primera vez sintió que no estaba sola, que alguien estaba dispuesto a luchar por ella. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Sebastián, utilizando todos sus contactos y recursos, comenzó a organizar medidas de seguridad para proteger a Laura y doña Isabel. Instaló cámaras en toda la propiedad y contrató a un equipo de seguridad privado para vigilar la mansión las 24 horas del día. Pero eso no era suficiente. Sabía que para detener a Raúl, tendría que ir más allá. Sebastián contrató a un equipo legal especializado en casos de abuso y manipulación, buscando una forma de exponer los crímenes de Raúl. Usando su influencia en el mundo empresarial, comenzó a investigar los negocios de Raúl, descubriendo una red de corrupción y fraudes que había estado ocultando durante años. Sebastián, siempre meticuloso en su trabajo, no dejó ninguna piedra sin mover. Encontró antiguos socios de Raúl que estaban dispuestos a hablar, personas que también habían sido víctimas de su abuso y manipulación. Pero lo que realmente cambió el rumbo de la situación fue un inesperado aliado, un antiguo empleado de Raúl, ahora arrepentido, que se acercó a Sebastián con pruebas incriminatorias. Tenía documentos, grabaciones y transacciones que probaban que Raúl había estado involucrado en actividades ilícitas durante años. Esta información no solo podía destruir a Raúl en el mundo de los negocios, sino también llevarlo a la cárcel. Una tarde, mientras revisaban los documentos en la oficina de Sebastián, Laura lo miró con una mezcla de gratitud y asombro. No sé cómo agradecerte, dijo en voz baja. No pensé que nadie pudiera enfrentarse a Raúl. Sebastián tomó la mano de Laura y la miró con seriedad. No tienes que agradecerme, nadie merece vivir con miedo. Y te prometo que, mientras yo esté aquí, Raúl no te volverá a tocar. El vínculo entre ambos se fortalecía cada día más, no solo por la atracción o la simpatía, sino por la conexión profunda que habían formado al enfrentar juntos esta amenaza. Para Sebastián, ya no se trataba solo de proteger a Laura, sino de luchar por una causa mayor, el derecho de ella y su madre a vivir en paz y sin miedo. A medida que la red se cerraba alrededor de Raúl, Sebastián sentía que el destino de Laura y doña Isabel estaba cada vez más cerca de liberarse del pasado oscuro que las había mantenido cautivas. Pero aún quedaba un último enfrentamiento que determinaría el futuro de todos ellos. Sebastián estaba cada vez más decidido a destruir a Raúl, y mientras se sumergía más profundamente en la investigación, comenzó a descubrir detalles inquietantes que lo hicieron detenerse. Los documentos que había obtenido a través de su equipo legal y las declaraciones de antiguos socios de Raúl parecían contener fragmentos que no solo incriminaban al empresario, sino que también mencionaban nombres que le resultaban inquietantemente familiares. El apellido de su propio padre, Eduardo del Valle, aparecía repetidamente en los registros financieros, y cada vez que lo veía, el corazón de Sebastián latía con más fuerza. Una noche, mientras revisaba los documentos en su despacho, se encontró con un contrato fechado hace más de 20 años. El nombre de su padre figuraba como uno de los principales inversores en una serie de negocios turbios manejados por Raúl. Sebastián sabía que su padre había sido un hombre ambicioso, pero hasta ese momento nunca había imaginado que estuviera involucrado en algo tan oscuro.
Con el estómago revuelto y la mente en caos, Sebastián hizo una llamada a uno de los antiguos socios de Raúl, un hombre que había estado dispuesto a hablar. Era un hombre mayor, con una voz cansada y arrepentida, que al principio dudaba en compartir demasiados detalles. Pero la insistencia y la determinación de Sebastián finalmente lo convencieron. Sebastián, no sé cómo decírtelo, comenzó el hombre al otro lado de la línea. Tu padre no era el hombre que pensabas. Eduardo del Valle hizo muchos negocios con Raúl. De hecho, fue uno de sus mayores aliados. Juntos, construyeron un imperio basado en la explotación y la corrupción. Las palabras del hombre eran como dagas que atravesaban el corazón de Sebastián. Todo lo que siempre había respetado sobre su padre, la imagen de éxito y respeto que había construido en su mente, se estaba desmoronando en cuestión de minutos. ¿Qué tipo de negocios?, preguntó Sebastián, su voz temblando, aunque intentaba mantener la calma. Había muchas cosas: fraudes financieros, lavado de dinero, pero lo peor fue cómo afectaron a la vida de muchas familias. Entre esas familias, estaba la de Laura y doña Isabel. El impacto de esas palabras hizo que Sebastián se quedara sin aliento. Se recostó en su silla, sintiendo que el peso del mundo caía sobre él. Era imposible que aquello fuera cierto, pero todo encajaba. Laura y doña Isabel no solo eran víctimas de Raúl, sino también de su propio padre. El lujo en el que Sebastián había crecido, el imperio que había heredado, estaba indirectamente vinculado al sufrimiento de la mujer que ahora compartía su hogar y su vida. El hombre en el teléfono continuó, su voz bajando a un susurro. Raúl y tu padre hicieron una serie de inversiones que arruinaron a muchos. La familia de Laura fue una de las principales afectadas. Su padre tenía una pequeña empresa que competía con una de las de tu padre. Lo aplastaron financieramente. Al final, él murió en la ruina, dejando a su esposa y a su hija sin nada. Fue después de eso que Raúl apareció en sus vidas y comenzó a manipularlas. Sebastián no podía procesar todo lo que escuchaba. Sintió que el aire en la habitación se volvía denso, casi irrespirable. ¿Cómo podía su éxito estar tan entrelazado con el sufrimiento de las personas que más le importaban? La imagen de Laura, con su sonrisa, su arte y su bondad, ahora estaba teñida por una verdad que no podía ignorar. Su propia familia había sido la causa de su desgracia. Después de colgar la llamada, Sebastián se quedó en la oscuridad, mirando la enorme mansión que había construido con el dinero que su padre le había dejado. Todo lo que alguna vez había representado éxito para él ahora le parecía vacío y corrompido. ¿Cómo podría mirar a Laura y a doña Isabel a los ojos, sabiendo que su familia había destruido sus vidas? Pasaron varios días antes de que Sebastián pudiera reunir el coraje para hablar con Laura. Durante ese tiempo, su comportamiento se volvió más distante y reservado. Cada vez que veía a Laura o a su madre, sentía un nudo en la garganta, una culpa que lo consumía por dentro. No sabía cómo confesarles la verdad. Una tarde, Laura se acercó a él, notando su cambio de actitud. «Sebastián, ¿qué está pasando?», preguntó con preocupación. «Has estado muy distante últimamente. Si es por Raúl, no tienes que enfrentarlo solo. Estamos juntos en esto». Las palabras de Laura, llenas de confianza y apoyo, solo intensificaron la culpa que sentía. Finalmente, Sebastián tomó una respiración profunda y decidió que ya no podía guardar más secretos. «Laura, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz temblando ligeramente. «He descubierto algo sobre Raúl y sobre mi propio pasado. Mi padre estaba involucrado con él». Laura lo miró, sin comprender del todo a qué se refería. «¿Qué quieres decir?». «Mi padre hizo negocios con Raúl. Grandes negocios. Juntos arruinaron la vida de muchas personas. Entre esas personas, estaba tu familia. Mi padre fue parte de lo que destruyó a tu padre y llevó a tu familia a la ruina». El silencio que siguió fue insoportable. Laura lo miraba con incredulidad, como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. «No puede ser», susurró finalmente, dando un paso atrás. «No puede ser cierto». «Lo es, Laura. He revisado los documentos, HABLE con acento agudo con personas que estuvieron involucradas. Mi familia es en parte responsable de lo que te ocurrió a ti y a tu madre». La conmoción en el rostro de Laura pronto se transformó en una mezcla de tristeza y confusión. Las piezas del pasado que nunca había comprendido ahora encajaban dolorosamente.
El hombre que le había brindado refugio, que la había protegido, estaba ligado al mismo sistema que había destruido a su familia. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó ella, su voz temblando de emoción contenida. Lo acabo de descubrir, y no sabía cómo decírtelo. Pero necesitabas saber la verdad. Sé que no puedo cambiar el pasado, y sé que no puedo borrar lo que mi familia hizo, pero quiero arreglarlo. Quiero luchar por ti, por tu madre, por el futuro que merecen. Laura lo miró con lágrimas en los ojos. Sabía que Sebastián no era responsable de los pecados de su padre, pero la carga de esa verdad era difícil de soportar. ¿Cómo podía reconciliar lo que sentía por él con el dolor de su pasado? Esto lo cambia todo, Sebastián, dijo con voz quebrada. No sé si puedo seguir aquí. Cada rincón de esta mansión, todo lo que me rodea, está construido sobre el sufrimiento de mi familia. El corazón de Sebastián se hundió, pero no iba a rendirse. No te pido que lo olvides. Solo te pido que me dé una oportunidad para arreglarlo. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero juntos podemos construir algo nuevo, algo basado en la verdad, en la justicia. Laura lo miró largo rato antes de responder. Necesito tiempo, Sebastián, necesito pensar. Y con esas palabras, dejó la habitación, dejando a Sebastián solo con la culpa y la esperanza de que, tal vez, pudieran encontrar una forma de sanar juntos, a pesar de los fantasmas de sus pasados entrelazados. El enfrentamiento final entre Sebastián y Raúl fue inevitable. Con toda la evidencia que había reunido, Sebastián sabía que era el momento de exponer la corrupción que había destruido tantas vidas, incluidas las de Laura y doña Isabel. La batalla interna que libraba Sebastián no era solo por justicia, sino también por su propia redención. Sabía que, de alguna manera, al desenmascarar a Raúl, enfrentaba los fantasmas de su padre y de todo lo que había heredado. El día del enfrentamiento, Sebastián convocó a una rueda de prensa en una de las empresas más grandes que había heredado de su padre. Con micrófonos y cámaras frente a él, presentó los documentos que incriminaban a Raúl en años de corrupción, lavado de dinero y abuso de poder. Raúl, quien había mantenido una fachada de éxito y respeto, fue llevado al límite. Al verse acorralado, intentó negar las acusaciones, pero la evidencia era abrumadora. Con cada palabra de Sebastián, la red de mentiras y poder que Raúl había tejido durante años se desmoronaba. Finalmente, en un momento cargado de tensión, la policía entró en el lugar y arrestó a Raúl, quien no ofreció resistencia, sabiendo que su caída era inminente. Mientras lo llevaban esposado, sus ojos se encontraron con los de Sebastián, pero el joven empresario ya no sentía odio. Lo que alguna vez fue una búsqueda de venganza se había transformado en algo más, en una oportunidad para liberar su propio corazón del rencor y la culpa que había llevado consigo. La victoria, sin embargo, no fue tan dulce como Sebastián había imaginado. Aunque Raúl estaba siendo procesado, el daño que había causado a Laura y a su madre no desapareció. Sebastián esperaba que, al ver a Raúl tras las rejas, Laura encontraría algo de paz, pero lo que encontró en su rostro fue una profunda tristeza. El daño ya estaba hecho, y la justicia, aunque necesaria, no podía reparar por completo los años de sufrimiento. Laura, con los ojos llenos de lágrimas, confesó a Sebastián lo que más temía. No sé si alguna vez podré superar todo lo que mi familia ha sufrido, dijo en un susurro. Raúl se ha ido, pero el dolor sigue aquí. Sebastián, sintiendo la impotencia de no poder aliviar ese dolor, se acercó a ella, con las manos temblando de frustración y amor. Lo siento, Laura, quería que esto lo arreglara todo, pero me doy cuenta de que no es tan simple. No puedo cambiar el pasado, ni borrar lo que ocurrió. Laura lo miró a los ojos, intentando procesar lo que sentía. Ella sabía que Sebastián no era su enemigo, pero aún así, las heridas del pasado parecían demasiado profundas para curarse con una simple victoria legal. Fue entonces cuando doña Isabel, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Su mirada serena y su voz suave rompieron el denso silencio que llenaba la habitación. El perdón es la única llave que libera el alma, dijo, con la sabiduría que solo los años de sufrimiento y superación podían dar. El odio, el resentimiento, solo nos encadenan más a lo que nos hirió. Sebastián, lo que has hecho hoy es valiente, pero ahora es el momento de liberar tu corazón y el de Laura. No podemos cambiar lo que sucedió, pero podemos elegir no seguir permitiendo que el pasado defina nuestras vidas.
Las palabras de doña Isabel resonaron en Sebastián de una manera que nunca antes había sentido. Entendió que la justicia no era suficiente. Había algo más grande que debía aprender: la importancia de perdonar, tanto a los demás como a sí mismo, y la necesidad de soltar el peso de lo que ya no podía controlar. Con esa nueva claridad, Sebastián tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Sabía que su riqueza, aunque legítima desde un punto de vista legal, estaba manchada por las acciones de su padre y Raúl. No podía seguir viviendo con el mismo lujo sin sentir que estaba perpetuando esa injusticia. Una semana después del arresto de Raúl, Sebastián convocó a su junta directiva. Anunció que iba a vender parte de sus negocios, aquellos que estaban más directamente conectados con los oscuros negocios de su padre. Los fondos que recibiría no serían utilizados para más empresas o propiedades, sino que serían donados a organizaciones benéficas que ayudaran a familias que, como la de Laura, habían sido víctimas de empresarios sin escrúpulos. Fue un acto que sorprendió al mundo empresarial. Muchos lo vieron como un error, pero para Sebastián, fue un paso hacia una vida más honesta, una que ya no estaría manchada por las sombras del pasado. Laura, aunque profundamente conmovida por la decisión de Sebastián, seguía luchando con su propio proceso de sanación. Pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. La decisión de Sebastián la inspiró a retomar algo que había dejado atrás durante años: su arte. Sabía que, a través de la pintura, podría empezar a liberar el dolor y la tristeza que la habían consumido. Así, Laura regresó a su estudio, tomando los pinceles con una nueva energía, una nueva esperanza. Su arte se transformó, no solo en una expresión de su sufrimiento, sino también en un símbolo de su resiliencia y capacidad para transformar el dolor en algo hermoso. Sebastián, Laura y doña Isabel comenzaron a formar algo que ninguno de ellos había tenido antes: una familia. Aunque no estaban unidos por la sangre, estaban unidos por el amor, la compasión y la búsqueda de un propósito más grande. En el emotivo final, la mansión de Sebastián, que una vez había sido un monumento al lujo vacío, se convirtió en un hogar lleno de vida y significado. Las paredes se adornaron con las obras de arte de Laura, y el jardín, antes frío y sin vida, floreció bajo los cuidados de doña Isabel. Aunque la riqueza material seguía presente, lo que realmente les unía era la riqueza emocional y espiritual que habían construido juntos. La lección de vida que Sebastián aprendió y compartió con los demás fue clara: el perdón no es solo un regalo para quienes nos han hecho daño, sino también para nosotros mismos. Soltar el pasado y construir un futuro basado en el amor, la honestidad y la justicia es la verdadera clave para encontrar paz y propósito en la vida. Con esta nueva perspectiva, Sebastián, Laura y doña Isabel caminaron juntos hacia un futuro lleno de posibilidades, sabiendo que el verdadero valor de la vida no está en lo que poseemos, sino en cómo elegimos vivirla y a quienes decidimos acompañar en ese viaje.